Palabra esta mañana, viendo cosas, Señor, que nos hacen apreciar tu potestad, Señor, y tu dominio sobre todo el mundo, y en fin, aún sobre el Satanás. Te ruego, Padre, que podamos gozarnos en esta mañana estudiando la palabra. En el nombre de Jesús te los ruego. Amén. Amén. Como les dije, el siguiente miembro de la anatomía de Dios que veremos es su dedo, o en una mención, los dedos de Dios. Su dedo no es tan mencionado como otros miembros. Por ejemplo, los ojos eran docenas de pasajes que vimos. Pero lo que está mencionado es suficiente para poder, para estar en admiración del poder de Dios. Cuando pensamos en el dedo de uno, obviamente está conectado a su mano, que está conectado a su brazo. Entonces, cuando hablamos de general, podríamos hablar del brazo de Dios, pero ya específicamente el dedo, como vamos a ver, tiene básicamente tres usos o tres pasajes centrales que mencionan el dedo de Dios. Y es interesante el contexto de cada pasaje y es lo que vamos a explorar en esta mañana. Hay otros pasajes que no mencionan explícitamente el dedo de Dios, pero sí podemos entender que tiene que ver con su dedo también. Lo vamos a ver durante el transcurso de esta enseñanza. Éxodo capítulo 8, para iniciar, Éxodo 8. El primer uso de la frase dedo de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 8. Y vamos a leer desde el 16 hasta el 19 para ver en qué contexto se encuentra el dedo de Dios. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, e hirió el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Esta es la historia, obviamente, de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto, con el fin de juzgar esa nación. Lo que acabamos de leer era la tercera plaga que vino sobre Egipto, la plaga de piojos. Ahora, hay algo interesante en esta plaga, y para poder apreciarlo necesitamos ver qué sucedió en las primeras 2 plagas. Bueno, si se regresa al capítulo 7 y verso 19 y el 22, nos acordamos tal vez de esta plaga famosa, cuando Moisés convierte el agua en sangre. Leen conmigo del verso 19 al 22. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Interesante, la primera plaga involucra el convertir el agua natural, agua de un río, de un lago, de cualquier lado, convertirlo en sangre. Entonces pone a Egipto en un gran problema, porque el agua se usó tanto para tomar, como para lavar, como para regar, y ahora ya es totalmente inútil el agua que se había convertido en sangre. Pero lo curioso de esta plaga, mis hermanos, es que los encantadores de Egipto, los que practicaban, digamos, la magia o encantamientos, adivinación, cosas así, lograron hacer lo mismo con sus encantamientos. Así que para ellos no era una gran cosa, porque dijeron: bueno, Moisés y Aarón simplemente hicieron lo que nosotros somos capaces de
hacer. Ahora vayan a Génesis Éxodo 8, versos 5 al 7. Y veremos la segunda plaga. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. La segunda plaga involucraba hacer que ranas, literales, salieron de las aguas, su estado natural, para venir a morar en las casas, en las cocinas, en todas partes del pueblo de Egipto. Cuando Aarón extiende su mano, vienen cantidades de ranas de las aguas para llenar las casas. Lo interesante es que los encantadores lograron hacer lo mismo, pero muy, muy importante ver algo aquí. Al final del versículo 7, dice, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Por lo visto, ni Aarón, ni Moisés, ni los magos crearon ranas de la nada, sino lograron sacar o hacer venir las ranas de las aguas a morar en las casas. Y para poder ver y apreciar el poder de Dios, aunque los magos de Egipto lograron hacer venir ranas, miren lo que dice Faraón. Bajan hasta el versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles, orad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Faraón, cuando quería liberación y alivio de estas ranas, porque era demasiada molestia, ¿a quién tiene que acudir para hacer desaparecer las ranas, sino a Moisés? Entendió él mismo que sus magos no podían hacer nada para hacer regresar las ranas o matarlas. Solamente podían hacerlas venir de las aguas. Y curiosamente, cuando Dios oye la oración de Moisés, las ranas no simplemente saltaron otra vez a las aguas. Si bajamos hasta el versículo 11 al 13, las ranas murieron. Y apestaba la tierra, dice versículo 14. O sea, todavía tienen que luchar con ese problema de las ranas, ya ranas muertas en vez de ranas vivas. Pero eso es la primera y segunda plaga. ¿Por qué les dije que la tercera es diferente? Porque en la tercera plaga que ya leímos, Dios le manda a Aarón a extender su mano con su vara e herir ¿qué? El polvo. El polvo. Bueno, no hay nada más inanimado que el polvo. Algo seco, algo que no tiene señal de vida, es simplemente polvo o tierra. Y cuando Aarón extendía su mano sobre ese polvo e iría al polvo, dice en verso 17, el cual se volvió piojos. Esos animalitos que nadie desea tener en su pelo. Me acuerdo hace años mi hermana le pegó una plaga de piojos de una muchacha en la escuela y tenía que ver qué hacían con su pelo porque difícil sacarlos. Yo no, bueno, no tengo mucho pelo tampoco, así que, y siempre lo he tenido bien cortito, así que no han encontrado albergue en la cabeza mía. Pero imagínense eso, ver polvo seco en la tierra y que un hombre de Dios como Aarón y Moisés como eran, hiere al polvo con su vara y ese polvo se convierte en algo vivo. Aunque un piojo es desagradable y nos causa asco tal vez, es un ser vivo. No es un ser humano, pero es un ser vivo. Noten esto en versículo 18. Y los encantadores hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. ¿Cómo es posible que ellos pudieron imitar la primera plaga y la segunda plaga, pero la tercera no? ¿Qué diferencia encontramos con la tercera plaga? Bueno, es obvio. Dios creó vida
en la tercera plaga. Algo muerto, algo inanimado, algo que no es nada de ser viviente. El polvo es hecho un ser viviente, un piojo, por el poder, específicamente por el dedo de Dios. Y aunque los magos podían hacer ciertas cosas con sus encantamientos, empoderados por el diablo, ellos no pudieron crear piojos del polvo. Ahora bien, cuando los magos fracasaron, declararon en verso 19, dedo de Dios es este. Ahora, asumimos correctamente que los magos y Faraón tendrían el mismo Dios, ¿verdad? O dioses. Fuese el Dios del sol o del río Nilo, cualquier Dios que sea. Pero ellos no están hablando de ninguno de sus dioses falsos. Ellos están hablando del Dios de quién? Del Dios de Moisés y Aarón. Aunque no quería creer en él, fue introducido, fue presentado a Jehová en Éxodo capítulo 5. Jehová Dios de Israel dice así. Y los magos correctamente declararon que era dedo de Dios que pudo hacer este milagro. Ahora bien, estos magos no podían crear la vida como Dios hizo. Podemos deducir entonces que el dedo de Dios involucra dos cosas en este pasaje. Juicio, porque la plaga, al fin y al cabo, involucraba juicio, y también creación de vida, como vimos ahí con los piojos. Ahora, con eso en mente, vuelven a Génesis 2 y van a ver que este principio se encuentra en el segundo capítulo de la Biblia, que Dios puede crear vida de algo inanimado. Es más, es el origen nuestro. Génesis 2, versículo 7. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Vieron la semejanza entre ellos, Éxodo 8? Ahí está el polvo. Ahí está el poder de Dios. Noten como dice en versículo 7 que Dios formó al hombre. Para tú formar algo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nosotros formamos algo? Tomamos el material y lo moldeamos a la manera que nosotros querramos. Aunque no están mencionados sus dedos ahí, obviamente implica una formación de algo. La creación de un ser vivo de un material no animado, que es el polvo de la tierra. Ahora bien, hoy en día los científicos quieren pensar y alegan que nosotros venimos del mono, que vino de otro animal, que vino de renacuajo, que en fin, nosotros venimos de algo microscópico, pero que sea vida. No estoy de acuerdo con eso, obviamente, pero bíblicamente, ¿de qué venimos? Del polvo de la tierra. Polvo que Dios formó y polvo que Dios dio vida, y así fue creado el primer ser humano. Ahora bien, nosotros obviamente somos producto de nuestros papás, pero el primer hombre fue creado del polvo de la tierra. Y eso establece un principio. Génesis 3, ¿qué sucede cuando el ser humano fallece? Génesis capítulo 3, y van a ver que era parte de la maldición por el pecado. Vayan hasta Génesis 3, versículo 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Dios no está insultando a Adán, llamándole que nada más es un pedazo de polvo. Simplemente está siendo honesto. Yo te hice, te formé del polvo de la tierra. Y eventualmente cuando fallezcas vas a volver a la materia prima de la cual fuiste tomado. Vas a volver al polvo. Y eso, mis hermanos, se ha entendido por todos los escritores de la palabra de Dios. Salmos 103. Salmos 103. El dedo de Dios involucrado en la formación de vida del ser humano, de los piojos, del polvo. Salmos 103, verso 14.
Mire como dice el salmista David. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? ¿Qué expectativa grande puede tener uno para un pedazo de polvo? No mucho. Y el salmista dice, nuestro creador, nuestro formador, nunca jamás se olvida de lo que nosotros somos. Vinimos del polvo y al polvo regresaremos. Se acuerda de nuestra condición. Y es interesante que Dios tenía a su disposición metal, madera, y nos hace nosotros de una cosa tan débil, ¿no es cierto? De habernos hecho de oro, de plata, tal vez nos jactaríamos. Bueno, yo soy hecho de algo de valor, no del polvo. Algo que pisoteamos diariamente. Algo que limpiamos nuestras casas porque no lo queremos. De eso es hecho el hombre por el dedo de Dios. Salmo 8, estamos viendo el dedo de Dios en esta mañana. Primeramente en la creación. Y aquí está el uso de los dedos de Dios. Salmo 8, verso 3. Otra vez el salmista David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. No solamente el hombre fue creado y formado por el dedo de Dios. Cuando el salmista miraba a los cielos, específicamente la luna, las estrellas, todos los gestos celestiales, decía, eso es obra de los dedos de Dios. Ahora bien, nosotros miramos el sol, la luna como algo muy grande, y por cierto lo es, en comparación nuestra. Sin embargo, si Dios con sus dedos creó eso, ¿qué le hace a él? Más grande que el producto de sus dedos. No es coincidencia que Dios llama a la tierra el estrado de sus pies. O sea, cuando Dios, hablando en metáforas, quiere descansar su pie, ¿dónde lo coloca? En la tierra. El pensamiento es, mis hermanos, en la grandeza de nuestro Dios, que con sus dedos ha creado todo lo que nosotros vemos tan grande allá en el espacio. Pero también les dije que el dedo de Dios involucra juicio, porque las plagas eran 10 juicios sobre Egipto. Para Daniel capítulo 5, Daniel 5, y aquí creo que tenemos otro pasaje que menciona implícitamente el dedo de Dios. Daniel 5, versos 1 al 6. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, y de metal, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Aquí el rey Belsasar, rey de Babilonia, estaba desecrando los vasos santos de la casa de Dios. Mis hermanos, él había logrado poner en cautiverio los hijos de Israel. Y cuando fue a cautivarles, pues llevó los utensilios de la casa de Dios, cosas que su propósito era para glorificar a Dios y ser usado en su templo. Y aquí, cuando él está con esta gran orgía, decide deshonrar no solamente a Dios, sino las cosas santas del templo de Dios. Todo el mundo estaba borracho, todo el mundo estaba blasfemando a Dios, cuando de repente, en verso 5, dedos de mano de un hombre. O sea, no un cuerpo entero,
Imagínense, la palma de una mano con unos dedos que de la nada aparecen y comienzan a escribir en la pared. Por supuesto, el rey en verso 6 estaba tan turbado. Dice que sus rodillas se batían la una con la otra por el miedo, porque nunca había visto algo semejante. Ahora, lo interesante, mis hermanos, en versos 7 y 8, dice, el rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que leyera esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración. Ahora bien, él hace una propuesta. Dice, bueno, yo no sé qué significa el pasaje, no entiendo las letras. Necesito un mago, necesito un sabio de mi reino para que me diga lo que significa la declaración. Ahora corren en su mente a Éxodo 8. ¿Se recuerdan que cuando escribió el dedo de Dios, los magos, o cuando actuó el dedo de Dios, los magos no pueden imitarlo? Aquí, cuando el dedo de Dios escribió en la pared, versículo 8 dice, no pudieron leer la escritura. Punto es, el poder de Satanás de ninguna forma se puede igualar al poder de Dios. Que eso quede muy claro. Ahora bien, sí llegó una interpretación, sí llegó un intérprete, pero no era una gente incrédula, no era una gente pagana. En verso 17, Daniel aparece. Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. Tal como Moisés y Aarón actuaron por la voluntad de Dios, así está haciendo Daniel también. Él va a leer la escritura. Bajan a verso 25 y van a ver cuál era el mensaje. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La declaración de negocio es Mene, contó Dios tu reino y lo ha rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que él fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahora bien, ¿qué encontramos acerca del mensaje? Primeramente, era de origen divino. Porque Daniel, no fue Daniel que escribió el mensaje en la pared. Él sí pudo interpretarlo. Él sí pudo declarar su significado. Pero el mensaje vino directamente de Dios. Y lo sabemos por la primera frase. Dios contó tu reino. Dios ha observado tu reino. Dios ha visto esta blasfemia, esta deshonra que has hecho a su nombre. Y lo ha rematado. Verso 27, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios va a juzgar. Rey Pérez, tu reino fue rompido. Ahora, si suena chistoso la palabra rompido, aquí en la antigua dice rompido. Anteriormente, en tiempos medievales y en el español clásico, así era correcto, decía rompido. Hoy en día decimos roto, ¿verdad? Solamente para que sepan por qué está diferente así. Tu reino fue rompido, roto, y es dado a medos y persas. Ya el juicio viene. El juicio no va a demorar. Leemos que en esa misma noche que sucedió, Darío de los medos vino a tomar el reino y al colmo mató a Belsasar. Cuando esos dedos se aparecieron y comenzaron a grabar. Ahora, para tú y yo grabar algo, esculpir algo, necesitamos una herramienta, ¿verdad? Nuestros dedos no van a poder esculpir.
El dedo de Dios, sí. Y el mensaje que escribió era de juicio para este rey pagano, lo cual no demoró en llegar. Así que en el primer pasaje, basado en Éxodo 8, vemos que el dedo de Dios involucra creación y también juicio. Éxodo 31 ahora, rápidamente. Ya hay dos pasajes más que hay que analizar. Éxodo 31 y también Deuteronomio 9. Éxodo 31, verso 18. Dice así: dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 9, versos 9 y 10 dicen así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrita conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte del medio de fuego, el día de la asamblea. Ahora bien, leímos los 2 pasajes para que vean que en ambos textos nos dice que las tablas que Moisés recibió en el monte Sinaí fueron escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Ahora bien, si es difícil con un dedo escribir en cal, que es una materia más suave, lime. Cal es lime. Imagínense grabar en piedra, sin herramienta alguna, sino con el mismo dedo. Y Moisés logró ver este gran milagro cuando él estaba en el monte Sinaí, que Dios mismo le provee 2 tablas y escribe en esas tablas, graba en esas tablas lo que conocemos como los 10 mandamientos. Así que el dedo de Dios, noten, escribe la ley de Dios. Pero algo interesante sucedió. Éxodo 32. Moisés duró 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, feliz de la vida a él. Pero los que estaban al pie del monte, ¿cómo estaban ellos? No, hombre, estaban en pecado desenfrenado. Se desesperaron porque pensaron que Moisés saber qué le pasó. Entonces necesitamos otro Dios. Y le convencen a Aarón, aunque Aarón no puso mucha oposición, le convencen a él a ser un Dios. Y cuando Moisés baja por el monte feliz de la vida, él ve algo terrible. Éxodo 32, leamos versos 15 y 16. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra parte estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Vean? Esto, todo el paquete, tanto las tablas como su contenido, era una obra, era un regalo de Dios dado a Moisés. Bajan al verso 19. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Es difícil culpar a Moisés por sus acciones. Cualquier ser humano en un momento de enojo tal vez reaccionaría igual, extrayendo una taza o lo que sea por su enojo. Pero miren lo que sucedió. Moisés tenía en sus manos la ley de Dios, los 10 mandamientos, entre los cuales no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo, no te harás imagen de esos dioses. Mientras Moisés rompió literalmente los mandamientos que Dios le había dado, el pueblo al pie del monte espiritualmente estaba en violación de esas mismas leyes. Así que Moisés simplemente mostró al pueblo con sus acciones
lo que el pueblo estaba haciendo en los ojos de Dios, violando los santos mandamientos de Dios. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Los mandamientos de Dios están hechos pedazos, espiritualmente y literalmente. Dios no le manda, bueno, Moisés, yo te las di. Recógelos ahí, use pega, cinta adhesiva, lo que tú quieras para... No. Pero tampoco llegaron a ser nulos los mandamientos que Dios había dado. Va en Éxodo 34, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Interesante que la primera vez que sube al monte Dios provee tanto la piedra como su escritura. La segunda vez Dios le dice a Moisés, tú traiga las tablas. Prepara las tablas y cuando las tenga listas, entonces voy a escribir, ¿qué? ¿Nuevos mandamientos? No, lo que estaba en las primeras tablas que quebraste. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? El ser humano puede tratar de destruir la palabra de Dios, o por su conducta que la viola, o por acciones físicas que destruir la palabra de Dios. Pero como dice Isaías 40, verso 8, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No hay tiempo ahora. En el libro de Jeremías hay un rey que está escuchando la palabra de Dios. Está leyendo la palabra de Dios. Alguien se lo está leyendo. Un hombre llamado Baruch. Profecía de Jeremías. Y ese hombre estaba tan airado cuando escuchó esa profecía que le arrebata el rollo de Baruch, el lector, y comienza a cortarlo con su cuchillo y lo arroja en el fuego, porque era tiempo de invierno. Y literalmente el rollo de la palabra de Dios se volvió ceniza. ¿Creen ustedes que ese hombre logró invalidar la profecía que Dios hizo contra él? De ninguna manera. Es más, Dios le dice a Jeremías, prepare otro rollo, voy a escribir lo mismo. Es más, voy a añadir unas cosas ahí, en esa profecía. El hombre puede tratar, mis hermanos, de opacar la palabra de Dios. Gobiernos pueden tratar, gobiernos ateos o comunistas pueden tratar de hacer la palabra de Dios algo prohibida. Pero el ser humano jamás puede hacer inválida la palabra de Dios. Ni el pueblo de Dios por su conducta, como hizo Israel, ni el hombre de Dios como Moisés, que literalmente quebró la palabra de Dios. Romanos 2, porque va de la mano con esto, algo espiritual que encontramos aquí, ya que vimos que el dedo de Dios grabó la ley para Israel en 2 tablas, literalmente. Estaban las tablas, estaba la escritura, y podrían decir, dedo de Dios es este. En Romanos 2, versos 14 y 15, dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Paremos un momento. No quiero insultar su inteligencia, pero para el beneficio de todos, bíblicamente hay 2 grupos. A partir de Génesis 12 hay 2 grupos. Gentiles y judíos. Los gentiles somos la mayoría. Porque los judíos son descendientes de Abraham. Abraham, específicamente Isaac, Jacob y esa descendencia. Los demás somos gentiles. Pablo está haciendo contrastes y comparaciones entre judíos y gentiles. Y una cosa que él anota es que los gentiles no tienen ley. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que si tú fueras a Egipto, que no existe ninguna ley. No, tienen sus leyes. Pero no tienen leyes dadas por Dios, así en tablas de piedra. Fueras a cualquier otro país que no fuese Israel, y ellos no podían decir, aquí está la ley que Dios nos ha dado en tablas de piedra, como Israel podía hacer. Sin embargo, Pablo dice que ellos sí tienen una ley, pero no es en forma, digamos, palpable.
no está en tablas de piedra. Verso 15, mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones. ¿Quién creen ustedes que escribió esa ley en su corazón? El dedo de Dios. Dando testimonio juntamente de sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Cada ser humano, independientemente de qué raza sea, tiene la ley de Dios escrita por el dedo de Dios en su corazón. Y eso es la conciencia. Verso 15. Dando testimonio juntamente sus conciencias. Yo creo que hasta los niños, mis hermanos, nos muestran cómo es esto. Cuando han hecho algo malo, cuando están pensando hacer algo malo, su propia conciencia les redarguye, les dice que no está bien, aunque no hay una ley específica acerca de eso. Lo que pasa lamentablemente con la conciencia es que el hombre por su mala conducta la puede quemar. 1 Timoteo 4, verso 2 dice, hay quienes cauterizan sus conciencias. De modo que como un quemazón en el dedo, ya no tiene el mismo sentido. Ya no puede sentir algo muy fino porque se ha quemado. Así es la conciencia de un hombre obstinado en su pecado. Es más, en Efesios 4, 17 y 19 habla de aquellos que han perdido todo el sentido de su conciencia. Ya pueden hacer mal, pueden violar toda la ley de Dios sin escrúpulos. Han perdido toda su conciencia. Pero ¿saben qué? Esos hombres y mujeres que están así, habiendo perdido el sentido de su conciencia, jamás pueden decir que el dedo de Dios nunca me escribió la ley de Dios. Dios te la dio. Dios te la dio. Él con su dedo escribió en tu corazón la ley de la cual tu propia conciencia daba testimonio. Triste aquellos que han quemado esa conciencia, de modo que ni saben qué es bueno y qué es malo. Y lamentablemente en el 2025 en este país vemos mucho de eso. Que lo malo dicen bueno, que lo bueno malo. Como dice Isaías 5. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque sus conciencias han sido quemadas. El dedo de Dios sí les dio una conciencia, grabó en su corazón. Ellos la han quemado, la han abusado de esa conciencia. Lucas 11, el tercer pasaje central acerca del dedo de Dios. Lucas 11, y aquí es el mismo Jesucristo que menciona el dedo de Dios. Lucas 11, versículo 14 hasta el verso 20. Dice, estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían en Belzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros tentándole pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belzebub echa yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Belzebub, vuestros hijos en quien los echan fuera. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí Jesús echó fuera un demonio y muchos se maravillaron. Pues obviamente, ¿va? Viendo a este hombre que había sido atormentado con condiciones físicas, era mudo, y dice que mientras algunos se maravillaron, contentos, glorificando a Dios, otros alegan que Jesucristo lo hacía por el mismo poder del demonio. Qué irrazonable, qué ilógico.
¿Cómo es que Jesús va a expulsar, va a echar fuera un demonio por el poder del mismo demonio? Si la voluntad del diablo era morar en ese hombre, ¿cómo entonces por la misma voluntad del diablo se va a echar a sí mismo afuera? No tiene sentido. Y Jesús dice eso en verso 17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Verso 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? O sea, no tiene sentido lo que están alegando. Ahora, luego llega lo personal. Porque dice sus hijos, dando a entender que uno que otro de los hijos de Israel podía hacer esto. Sus hijos, ¿en qué los echan fuera? Acusan de que yo lo esté haciendo por el poder diabólico, pues dígame entonces sus hijos, ¿cómo lo hacen? Y luego para declarar su supremo poder sobre todo reino de tinieblas, verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora bien, Jesús seguramente echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. Autoridad contrastada con el diablo. Superior en cada manera. ¿Cómo lo sé? Porque no hay ni siquiera un ejemplo, ni un ejemplo, que cuando Cristo va a echar fuera un demonio, que los demonios se oponen diciendo, no, estamos cómodos aquí nos quedamos. Jamás. Es más, aun cuando era una legión, Marcos 5, verso 9, me llamo legión porque somos muchos. Y luego habitaron 2,000 cerdos, dando a entender que eran 2,000. Punto es, mis hermanos, aunque fuese un ejército de miles de demonios, jamás podían ser más poderosos que el dedo de Dios. Ahora, en el ámbito espiritual, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de luz. Colosenses 1. Ya casi vamos a terminar, solamente voy a mostrarles esto. Colosenses 1, verso 13. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que Jesucristo hacía en los evangelios, sanando a los endemoniados, es una, no estoy diciendo que es una figura que no sea cierto, es muy cierto lo que pasó, pero es una prefiguración de lo que ha pasado con cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. No estoy diciendo que cada ser humano, por ley, tiene un demonio adentro. No estoy diciendo eso. Uno que otro sí, pero no todos. Pero lo que sí estoy diciendo es que cada persona que ha llegado a la fe en Jesucristo ha sido librado de la misma o del mismo reino al cual participaban a aquellos endemoniados en el Nuevo Testamento. Y hemos sido librados, hemos sido rescatados del poder de ese reino. ¿A través de qué? Del dedo de Dios. Jesús dijo, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, cierto, ha llegado a vosotros el qué? El reino de Dios. O sea, antes pertenecían a un reino de tinieblas, un reino satánico, y ahora pertenecen al reino de luz, al reino de Dios. Y claro, tantos pasajes nos explican eso, que como creyentes, antes éramos hijos de tinieblas, ya somos hijos de luz. Mateo 12, rápidamente. Mateo 12. Tenemos un paralelo aquí en Mateo 12, el mismo evento por lo visto, cuando Jesús echa fuera un demonio, y está la acusación de los fariseos de que él lo hacía por el poder de Satanás. Sin embargo, en Mateo encontramos otra palabra en vez de dedo de Dios. Mateo 12, 28. Y si por Espíritu de Dios yo he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
No es que hay una contradicción entre Mateo y Lucas. Muy posible, muy probable, que Jesús haya dicho los dos términos y ambos son correctos. Dice aquí, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Quiero regresar en nuestra mente a lo que dije al principio. El dedo es una extensión de la mano, que es una extensión del brazo. Y si pensáramos en el poder de un dedo comparado con un brazo, pues no hay comparación. El dedo de nadie es tan fuerte como su brazo. Pero ¿cuál es otro uso muy común del dedo? Fulano, ¿dónde está la gasolinera? Allá. ¿A dónde voy para encontrar los plátanos? Allá. Bueno, uno podría decir, bueno, por allá, pero sería un poquito descortés, ¿no? Más fácil usar el dedo para apuntar o para guiar. Lo que encontramos en Mateo y Lucas es una conexión entre el dedo de Dios y ¿qué? El Espíritu de Dios. Con eso en mente, Romanos 8. ¿De qué sirve el Espíritu de Dios? Bueno, sirve para mucho, pero específicamente en cuanto a guianza, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si utilizamos la conexión que Jesucristo nos dio, sin cambiar la palabra, sería correcto decir, todos los que son guiados por el dedo de Dios son los tales son hijos de Dios. Punto es, ¿qué hace el Espíritu de Dios en la vida de un creyente? Nos guía. Juan 16:13, Él guiará ¿a qué? A toda verdad. Así que una forma muy práctica, el dedo de Dios es nuestra guianza. Nos señala dónde debemos ir, qué debemos hacer, nos muestra su santa voluntad. Así que es liberación y es guianza, según encontramos en estos pasajes. Muy bien, eso vamos a tener que parar por hoy. Por lo menos pudimos mostrar